Señores, buenas noches. Bienvenidos a Animales Sueltos. Gracias por estar del otro lado. Estaba pensando que viene en minutos Patricia Bullrich no a contestar, pero sí me parece que viene bastante picante la nota, la charla que vamos a tener mano a mano, porque Cristina estuvo liquidándola en su página de Facebook. Le pregunto a Luis y acá a los muchachos. Ha sido muy duro, tuiteó. Viene picante, viene fuerte esta noche Patricia Bullrich. Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches. Bienvenido. Es un placer tener a Pablo Beluto con nosotros. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien. El ministro de Cultura, Pablo, sí. Nada menos y nada más. Matías y Luis Gasulla, colega. Bueno, y además colega también, periodista. Trabajó en El Ciudadano, trabajó en varias revistas. ¿Cómo estás, Eddie? Estás circunspecto. Bien. ¿Por Sos, qué? pareces uno de los malos de las películas de Cowboy que se enfrentaba al guionismo. No, pasa que, viste, que después de cuando está Barrio Nuevo, al día siguiente yo le tomo un poco el look. ¿Viste cuando empezó a hablar a cámara ayer? ¿Qué fue? Pero vos que te robaste todo. Vos. No lo que tiraba, es Muy una bien. cosa Tremendo. increíble. Me gustó, No, pero con vos que te robaste todo. No, pero con Pablo, aparte, un cariño muy especial y mucho agradecimiento siempre de mi parte porque fue el editor de mi primer libro. No. Pablo Beluto en Editorial Sudamericana. Y además Pablo, quizás poca gente sepa o recuerde, pero Pablo fue un hombre clave en la campaña de Mauricio Macri ¿Por qué, che? y clave en el momento del debate. Pablo Abeluto hizo de Daniel Scioli. Fue Scioli. Pablo durante horas fue Daniel Scioli, ¿Me estás jodiendo? el sparring de Mauricio ¿Hiciste Macri. de Scioli? Hice de Scioli, sí, entrenamos. Sí, una cosa Cuando entrenamos Perdón, los debates. Perdón. ¡Tos, animal! Y Me dejás después, aparte, tengo que aparte Macri le dijo, ¿pero en qué te has convertido, Pablo? ¿En qué te han convertido? Esa frase se la sugeriste vos a No, Macri. No, esa Decile frase en un momento. Surgió espontáneamente. Sabíamos, sí, sin dudas, que Scioli podía tener una conducta agresiva, naturalmente, necesitaba agredir en algún momento, pero claramente todas las respuestas surgieron de la improvisación del propio Mauricio. Perdón, ¿de la improvisación en el entrenamiento o de la No, improvisación? de la improvisación en escena. Nosotros lo que íbamos preparando eran todas aquellas preguntas, todas aquellas réplicas, estudiando muy Lo que en iban detalle. preparando era la improvisación en el debate. Ya que lo tengo acá sentado y abro, porque la charla es esto, ¿no? Es una Dale. mesa de café, terminando el día, estamos en vivo, 23:18. ¿Por qué es tan importante para tantos gobiernos, y en este caso fue tan importante para el gobierno pasado? No sé si me podés hacer una interpretación. Sos periodista, otro me podría decir no lo sé, pero como sos periodista, sos colega, por ahí me la ensayás. El mundo de los actores y de las actrices. El otro día incluso la acompañaron, estaba el Negro Fontova, que es músico, había con Raúl Rizzo, le salió a defenderlo. ¿Qué tiene? ¿Por qué siempre hay como un componente de importancia cuando te apoya el mundo intelectual o el mundo de los actores y las actrices, Pablo? Mira, yo creo que lo que pasó en estos años tuvo que ver con una distorsión, por lo menos desde mi punto de vista, que fue confundir el talento, que es lo que el Estado debe valorar en los artistas, en los escritores, en los cineastas, en los músicos, con la ascripción ideológica, con estar de acuerdo con aquello a lo que se vota. Repetime eso, ¿cómo es eso? Me parece que se confundió el talento, que es lo que el Estado debe apoyar y promover, con la simpatía política partidaria. Y entonces eso derivó en que un artista era importante en función de quién votaba, Bueno, está bien, o pero era yo castigado o Te penalizado. lo pregunto al revés, porque uno como trabaja en y pertenece a la farándula, podríamos llamar de esta manera, cuando vas a un Martín Fierro, cuando te ves en la semana con actores, en el último tiempo el 80% de los actores en Argentina eran K. ¿Era por guita, era por efecto contagio o era porque lo sentían? Habría que preguntárselo a ellos, yo creo que hay de todo en la enumeración que vos hacés. Creo que a algunos le puede haber tocado distintas cosas, algunos estarían de acuerdo, pero si además te pagan, eso ayuda a estar más de acuerdo. El mundo de las artes suele ser progresista y el progresismo estaba más cercano con el kirchnerismo. Yo no estoy tan seguro, Luis, en eso. Me parece que lo que en todo caso para mí el gobierno actuó con mucha irresponsabilidad fue en dos sentidos. Primero, en utilizar recursos públicos para favorecer a los que piensan como vos. Los recursos públicos son de todos. Eso está mal. Pero además hubo una segunda cosa, que es que no sirve. Porque vos podés tener un montón de artistas que se manifiestan a favor tuya, pero cuando vos vas a ver una película,
cualquiera, cuando vos compras un libro, cuando vos compras un disco, cuando vos vas a ver un espectáculo, no vas porque el tipo vota lo mismo que vos. Vas porque tiene talento, vas porque te gusta, vas porque te entretiene, vas porque te interesa. Bueno, en esta mesa, y abro de esta manera, después nos vamos a meter, tiene que ver con la actualidad. Vos escribiste Periodistas en el Barro, 1 y 2. ¿Dónde estaban los actores? Si los periodistas estábamos en el barro, ¿dónde estuvieron la última década? No, con un protagonismo muy fuerte y un poco yo coincido, un poco mezclado todo. O sea, la vida va mezclada, la vida no es la plata, la vocación, o sea, acá lo hago por acá es la vocación, acá es la plata, acá es el, o sea, en la vida va todo junto. Y después la soledad o la colectividad a la que perteneces. O sea, si vos estás solo en un evento o estás rodeado de gente, o sea, todo eso también estimula, engancha. Acá hay una cosa histórica que tiene que ver, por un lado, con la izquierda en la Argentina y el papel que han tenido los artistas, los escritores, los poetas, primera mitad del siglo XX antes del peronismo. El peronismo y los artistas, o sea, la esposa y emblema del peronismo, Eva Perón, era artista, era una artista de radioteatro que en aquel momento, ahora parece una cosa antropológica, pero en aquel momento era mucho más que lo que son muchos teleteatros ahora. Hugo del Carril. Las rivalidades, Hugo del Carril, un actor, un cantante que es el que graba la versión emblemática de la marcha peronista. Discépolo. Discépolo, o sea, innumerable cantidad de gente reivindicada. En realidad los buenos de la sociedad. Ahora, ¿cuál es el distingo para mí del kirchnerismo? Porque acá me parece que todos los procesos dejaron algo para ver como enseñanza, el por qué sucedió lo que sucedió, más allá después de la utilización política para los intereses propios. El kirchnerismo, que ganó las elecciones saliendo segundo, porque Néstor Kirchner salió segundo después de Carlos Menem en las elecciones del 2003. 22 puntos. Por 22,4 puntos, y por abandono del balotaje de Menem, Kirchner fue consagrado presidente. Construyó su mayoría en una comprensión de que el 2001 había dejado una Argentina repleta de minorías. Y ¿Por qué lo apoyaron tanto los actores y las actrices? Porque le dieron reivindicaciones, porque le dieron derechos. Le dieron una ley importante. Le dieron leyes, le dieron una cantidad de cosas. Le dieron exposición, los incorporaron al discurso del movimiento nacional y popular. Pero yo creo que hay una cosa que va más allá de eso. Me parece que es el fenómeno de construcción política y el manejo del Estado. El kirchnerismo hizo una mayoría desde las minorías. No desde el peronismo clásico, sino desde las minorías. Desargentinicemos un poquito el debate y miremos cómo se conformaron los movimientos de izquierda en América Latina. Siempre los intelectuales, el campo intelectual, los artistas tuvieron un rol muy importante. En el PT, o la experiencia petista en Brasil, pasó exactamente lo mismo. En México, con el PRI, siempre el PRI se ocupó de fomentar el surgimiento y de controlar a los intelectuales. Incluso, ¿Trump tiene, por ejemplo, artistas a favor? Hay. Clint Eastwood, por ejemplo. Claro. Bueno, Ahora, John Boyd, son gente muy especial. Bueno. Los duros del cine. Las- Y los lo- progres del sí, cine lo- están con deporte, Hillary. y del deporte. Las identidades políticas, las definiciones ideológicas de un artista, de un intelectual, de un escritor, no valen más que la de un albañil, que la de una maestra, que la de un sociólogo o que la de un pediatra. Digo, no hay una relación, no hay un valor adicional en a quién vota. En la democracia, cada voto, un ciudadano es un voto. Digo, no importa, no hay un privilegio. No es que los artistas votan mejor que los chacareros de alguna de nuestras provincias. Digo, hay una... Por supuesto lo que hubo fue un relato, como se habló, un discurso que tenía algo de épico. Después, hoy lo que uno percibe, lo que yo percibo en mis comparaciones, hay una suerte de duelo, hay un momento melancólico y que vive mucha gente. Del y palo, que es de genuino. ese palo. Sí, claro, y que es genuino, que tiene que ver con, bueno, esto no era, parece que no era lo que yo pensaba, me engañaron un poco. Algunos reaccionan con furia, otros reaccionan con tristeza, Pero, como por ante ejemplo, cualquier desengaño. Macri, Cambiemos. ¿Tiene actores Cambiemos? ¿Existen los actores Cambiemos? No les pregunto. ¿O no les interesa a ustedes? Yo no les pregunto a nadie. Pero vos no te gustaría saber, Pablo, como ministro de Cultura, ¿no te Miguel gustaría del Cel tener fue un... candidato a gobernador de, de Está tu bien, pero provincia. ¿no te gustaría tener un ¿Cómo grupo de tienen? 20, Te 25 cuento que una se te... anécdota. Pará, escúchame, Pablo. Y ahora se retira, Da un discurso Macri la semana que viene. ¿No te gustaría tener 25 o 30 actores macristas? ¿No te cambia la vida? No me cambia la vida. Lo que No pasa me es que cambia la la vida. ¿No te seduce como ministro de Cultura? Pero Tipo es que está- si yo estuviera como ministro de Cultura, mi éxito fuera que los artistas, mi éxito es que la cultura argentina crezca. Ese es mi laburo. Pero viste que lo seduce a los gobiernos. Ale, Te pero- decía que Pero el teatro No, pero lo la- hace el líder.
no los artistas. La diferencia, La ¿por qué política fue es tan teatro. fuerte el kirchnerismo? En Estados Unidos, bueno, Sergio lo sabe, hay artistas que abiertamente apoyan a uno u otro candidato. claro. En todos los países del mundo pasa, artistas, deportistas. Lo que pasa es que en el kirchnerismo, si vos quedabas afuera, te quedabas afuera de tu fuente de trabajo. Eso es lo que pasaba. Si no apoyabas, digamos, había una lista blanca que favorecía mucho al que apoyaba y una solapada lista negra también. A los que les gusta un poco la historia de las ideas, Ale, Eduardo. hay un filósofo marxista italiano, Antonio Gramsci, que escribió cosas buenísimas cuando estaba en Cana. Se llama Cuadernos de la cárcel. El tipo tiene un cuadernito. y Cuadernos escribe- de la cárcel. De la cárcel. Es muy recomendable, es muy lindo leerlo. Uno puede estar en desacuerdo, pero no importa. Lo interesante es que él ha hablado de la figura del intelectual orgánico, que era un intelectual que trabajaba para el poder. No era alguien que estaba de acuerdo solamente con alguna idea, con una gestión, sino que se sentía como parte de un proyecto político. Y en el kirchnerismo esos intelectuales orgánicos tuvieron un rol muy, muy, muy importante, como construcción de un sentido de pertenencia, para que la gente común se identifique con los actores. ¿Quiénes fueron? Carta ¿Los de abierta. Carta Abierta? Por ejemplo, la Los carta actores y abierta, los artistas. actores kirchneristas militantes. Carta abierta. La idea de que tu trabajo como artista era parte de Yo te puedo tu, preguntar una de tu cosa, estética pero- política. pero de tu perdón, estética... pero ¿alguien puede convencerse un poco más por un texto de Forster? Con todo respeto lo digo. No, Sí. pero no, pero de un poema No, de Neruda Carta, sí. Carta puede Abierta, conmover Carta un Abierta texto. fue un fenómeno particular porque Carta Abierta ofició más o menos como de escribanía. O sea, el gobierno hacía una acción y Carta Abierta salía atrás a dar fe de que esa acción estaba dentro Justificado. de la ideología del proyecto nacional y popular. O sea, daban fe, como un escribano, ¿viste? Que te decía, doy fe, que Fantino es Fantino, Feynman es Feynman, se compra, venden acá, tal cuestión. Ahora, me parece que a mí el fondo de la cuestión, los artistas son importantes, pero la escena, o sea, nosotros hablamos de la escena política, y hay una escena política. La política es comunicación, vos tenés que convencer a la gente de que te siga, y la convences básicamente hablándole, después la vas a convencer durante mucho más tiempo si aparte de hablarle, le resolviste problemas cotidianos como representante. Ahora, eso lo que impone es una teatralidad de la política, una representación, o sea, cada político habla y desempeña un papel cada vez más deliberadamente armado. Yo creo que el personaje más teatral de esta gestión se llama María Eugenia Vidal. O sea, María Eugenia Vidal tiene un dramatismo en su conversación. Ese personaje tiene una búsqueda de una sintonía tan ¿Puedo fina decir con algo el como público. tipo como conductor de televisión? Sí. La querés en tu equipo. No. Tiene algo, Vidal, que lo tenés o no lo tenés en este medio. Tiene carisma. Carisma, claro. Te Por rompe eso. la pantalla. O sea, Vidal es gobernadora. Si se hubiese dedicado a conducir televisión, estaría conduciendo un magazine a la tarde en Canal 13 o en Telefe. Tiene Tiene un carisma. personaje rompe, dramático. Entró ahí, rompe la Sí, pantalla. Cristina es- Kirchner terminó siendo una estrella de la televisión. Pero y eso tiene que funcionando ver como con tal. el cambio de los liderazgos en este siglo. Sí. María Eugenia Vidal o el propio Mauricio Macri representan liderazgos de personas normales. Los líderes del siglo XX eran seres sobrenaturales, podían hacer de todo. Pensá en Mao, pensá en Perón, pensá en Mussolini, pensá en los grandes liderazgos, más allá de cualquier, en Stalin. Esos liderazgos estaban por encima de los mortales. En cambio, María Eugenia es una mujer frágil en muchas cosas y una enorme fortaleza en otras. Por el otro lado, Mauricio es un tipo que te dice, me equivoqué, corrijo. No, ayúdame con esto, Eduardo. Vos tenés una memoria de elefante. El kirchnerismo, ¿tuvo algunos textos donde aparecían Néstor y Cristina en los colegios? ¿O eso me estoy.? No. No, pero Evita, apare- en la época de Perón sí. con el- pero no apareció. No apareció Tuvo ningún tipo de algunos, reminiscencia. algunos No, intentos hay aislados colegios de con sacar la talento. cámpora, Paca, paca. Ah, con Paca Paca. No, bueno, pero... ¿Qué me No, querés decir? comparación con el primer peronismo Abre no se Eduardo. compara. Quiero escuchar a Eduardo. yo lo que No, quiero- perdón, quiero colegios y escuchar a Eduardo. Perdón, universidades perdón, con el nombre de Néstor. Sí, Dale, eso sí. Dale. No, lo que quiero recordar es lo siguiente, que la República Argentina tuvo una Secretaría del Pensamiento. Eso es cierto. Estratégico. Pensamiento, estratégico, era largo el Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento para el Nacional. pensamiento. Viste que era largo el tema. Foster fue el secretario, el que nos iba a enseñar o que nos enseñaba a pensar en una dirección. Era un buen profe en la facultad. ¿eh? No interesa. está ¿Cómo te bien. quiero, Edu? Cuando Fue profesor mío. empezás, dale, seguí, Eduardo, porque agarrás y empezás a devolver la pelota como Grosjean de Fue fondo suerte mío, Ale. para seguir, dale. Pero ¿qué me importa si fue un buen? Lo felicito, lo felicito. Yo puedo estar en desacuerdo. Pero lo porque- que pasa es que el kirchnerismo, que fue un movimiento tan autoritario, lo que quería era que los argentinos piensen en un sentido determinado, ¿no?
Y para mí, la ¿Era gran... autoritario para vos? Totalmente. Sí. ¿Por qué? La gran maestra de teatral fue Cristina Fernández de Kirchner, que se convirtió a través de las 40 y tantas o 50 y tantas cadenas nacionales en la gran stand-upera argentina. Era todas las tardes un stand-up. Arrancaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 7, 7 Ahora, y cuarto, yo te 7 voy y a decir media, algo todos con los el tema- días. con el tema Y Fortano. te sacaba un diario y te lo mostraba. Te decía, porque te hacía el noticiero. ¿Vos sabés a quién yo Sacaba el tengo diario. como un referente intelectual? Sé que me vas a meter un cabezazo Sí, en la José nariz. Pablo Feynman. Sí. No, ya lo sé. Pero escúchame, Eduardo. Bueno, es tu pero- problema, no es el pero mío. pará. La verdad que- Te voy a decir, bueno, pero bueno, pará, si pero ese es puedo, tu pero preferente, déjame, no y me es tu primo, cocinen, no es no el me de él. cocinen, no Un me buen cocinen. novelista, Déjame que lo diga. A ver, Tenés un problema. pero a ver, Eduardo, Cuenta a ver, buena novela. Eduardo. Un divagante de la nada. pero Si, me- si no, vos no. tenés como referente un divagante de la nada. Eduardo, yo entendí a Heidegger por él. Muy bien. Yo entendí ¿Y entendí sabés qué la otra historia cosa de la entendiste? filosofía por él. ¿Sabés qué otra cosa entendiste? Entendiste que las mujeres argentinas le tenían envidia a Cristina porque era más linda que ellas y más No, inteligente. bueno, pero eso es una de las También, partes. también Escribió bien sobre aprendiste- peronismo. También aprendiste eso. Pero yo no consumo toda Entre la otras estructura cosas. de José Pablo Feynman, Está pero bien. la filosofía la explicaba Está bien. bien. Bueno, Sí, no, por supuesto, Le produje sí. la primera Buen temporada programa. de filosofía que hay ahora. Bueno, pero ahí déjame hablaba de en cuenta. presocráticos, Déjame llegamos volver- hasta la patrística. Déjame ¿eh? volver con una, déjame volver con La una pregunta. autocrítica de Fantino. Sí. Lo produje, ¿qué crees que haga? Déjame volver con una pregunta a Beluto, porque me parece a mí que el caso más paradigmático de lo que fue el manejo de los dineros en el kirchnerismo con respecto a los artistas fue lo de Andrea del Boca, ¿no? Los Bueno, fue una 36 política millones de pesos. diseñada desde el Ministerio de Planificación, en muchos casos con la colaboración de algunas universidades del conurbano. Pero planificación hace novelas, yo no sabía. Bueno, Yo pensé que hacía Planificación puentes, destinó caminos. cientos de millones No, va, de no sé, pesos eso no a lo la hacía. producción audiovisual de una enorme cantidad de material que nunca fue visto por los argentinos, aunque fue financiado por los argentinos. Y eso lo que muestra es, desde todo punto de vista, es un disparate. No tiene, digo, más allá de los ilícitos que hoy están en la justicia siendo investigados, digo, lo que hay claramente es una política falsa de crecimiento de la industria audiovisual que consistía en el subsidio de materiales que después Y una no se política veían, falsa de contenidos. apoyo a la cultura. Pero a ver, Es bueno, falsa. la industria audiovisual existe en la medida no solamente de que haya productores, sino de que haya audiencias. Claro. Si no hay audiencia, no lo podemos estar hablando en el vacío. Porque la cultura es para la gente, Totalmente. no es para Andrea del Boca, para que llene los Empieza bolsillos. por la gente, Claro. Eduardo. Empieza y termina en la gente. ¿Y eso qué tenía que ver con una teoría comunicacional de los años 40? O sea, eso de tener un protagonista principal en la novela de Andrea del Boca que se llamaba como La mujer de Debido. O sea, una cosa de bajada de línea básica. Yo creo que de vuelta había una enorme candidez e ingenuidad, cuando no maldad de interés de hacer dinero, de manera no siempre lícita, pero lo que había era una idea muy, muy absurda del modo en el que funciona la industria audiovisual en el mundo. Digo, el modo en el que funciona la industria audiovisual en el mundo, por supuesto en muchos casos, como en la Argentina, es a través del apoyo de la gente que va al cine, y cuando va al cine, una parte de la entrada que paga va al fomento de la producción cinematográfica y la producción Pero Andrea audiovisual. del Boca creó su productora para esos 36 millones de pesos. Eso te digo, es un tema que yo creo que la justicia lo va a resolver. Porque se mucho supone que un antes productor tarde, tiene que poner no la parece plata de tan su difícil. bolsillo, ¿no? ¿O no? Así es. Bueno, me imagino que Bueno, acá que hay el, un el productor Estado, que que lo el Estado- pone que en el su Estado bolsillo. que el Estado fomente no está mal. O sea, yo creo que hay que, por lo menos yo lo entiendo así, y me parece que hay que por lo menos ver las cosas en ese sentido. Yo soy partidario de creer que cada solución crea un problema, soluciona un problema, pero está creando otro problema para adelante. O sea, reivindicar la cultura nacional y la producción cultural nacional estuvo bien. Reivindicar los derechos humanos y ponerlos en el primer Está lugar muy de la bien, agenda claro, estuvo bien. obviamente. Ahora, el tema es cuando vos ya, como te va bien con eso, terminan siendo esos avances un instrumento político, y el paso subsiguiente tiene que ver con cuando ya los derechos humanos soy yo, la cultura soy yo, el Estado soy yo, y esos procesos se han dado no en el kirchnerismo, se han dado en todos los proyectos políticos personalistas que dio la historia. O
O sea, 12 años y medio en el mismo lugar de poder generan distorsiones. El Rey Sol, decía, el Estados Unidos. Claro, generan distorsiones que no tienen que ver con un signo político de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo y nada que ver. Es humano. La acumulación de poder proyectada en el tiempo termina confundiendo los roles y creyendo que la cultura soy yo, los derechos humanos soy yo, el Estado soy yo. Ahí tienes un punto yo creo que es clave, volviendo a la cuestión del rol del Estado, y es que me parece que durante los años de Cristina y de Néstor hubo una vocación hegemónica, y la cultura era parte de esa concepción hegemónica, por eso cité antes a Gramsci. Me parece que el rol del Estado en todo caso tiene que ser fomentar el pluralismo, que haya una en serio pluralidad de voces y que básicamente uno premie a gente talentosa, que premie algunas vanguardias probablemente, porque vos querés que haya gente que salga tal vez del sentido común y que rompa ciertas inercias, pero la clave acá es tener una visión bien plural y no asignar los recursos en función de simpatías políticas, sino de talentos personales o grupales. Ahora, Eso se resuelve con control. Perdón, Eddie. No se supone, y ayúdame, Matías, porque si no hablamos economía, no entran toda la noche, Matías. Estoy prestando mucha atención. No, fuera de jorde, metete. Yo pensaba, ¿no? Que ellos, digo, Abeluto como parte de este gobierno, no sé si tienen un relato, un único relato que yo podría decir que tiene este gobierno. Yo compré ese relato cuando venían acá, me traían CEOs o me traían, no al aire, pero muchas veces me lo traían fuera del aire o gente que venía de la gestión técnica. Entonces venía Pratt Guy, que no era CEO, pero el tipo venía de JP Morgan y cuando hablaban, Pablo, vos lo entrevistabas, los tipos te mostraban, sacaban la política y se quedaban con la técnica. Venían y te decían, esto es así, 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 hay que aplicar tal teoría, tal cosa, tal y tal cosa. Y vos decías, wow, estos tipos saben. Es lo que yo por dentro me iba y después venían los kirchneristas y vos decías, le agregan política a todo, que no está mal, pero eran ante todo la política. O sea, ¿ustedes no tienen relato o lo hicieron a propósito, esta instalación de... Ustedes son técnicos, vos no, Pablo, pero ustedes son técnicos, ustedes tienen técnicos trabajando, son teócratas. Respetamos la técnica, no hay duda, pero nosotros somos herederos de transformaciones que se produjeron en la sociedad argentina durante estos primeros 15 años de este siglo. Incluso de transformaciones que se produjeron. A ver, ¿por qué estamos nosotros en el poder? Porque la sociedad argentina cambió, porque cambió antes, si no, no nos hubiera elegido. Si no, no hubiera elegido un tipo de un conglomerado político como Cambiemos, al que no existía en la Argentina, que no había ganado nunca una elección nacional. Digo, la transformación la produjo la sociedad. Nosotros somos el efecto de esa transformación, que se cansó de modelos tradicionales que habían llegado a su techo. ¿Pero con qué te comparo? Si yo te tuviese que comparar, Pablo, ayúdame a entender un poco tu espacio. Si yo escucho a quienes se fueron, a muchos que no los quieren a ustedes, dicen que ustedes son la continuidad de... el directorio de Urquiza, la Libertadora del 55, escúchame, ¿qué son ustedes? Mira, ¿Qué los 60 somos hijos ustedes? de la década del 60. La década del 60 tuvo dos grandes imágenes, el Che Guevara y los Beatles. Dos polaridades diferentes, pero dos profundas transformaciones de la sociedad, de las costumbres, de la relación entre padres e hijos, de las relaciones laborales, de las relaciones sexuales, de un montón de transformaciones que tuvo la sociedad en Occidente. Ustedes serían sesentistas. Nosotros somos herederos, hijos de la generación. O sea, seguimos yendo para atrás. No, porque el kirchnerismo era Lo tentó de mirá. Seguilo de mirá. O sea que seguimos yendo para atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás en la historia. No hay ningún lugar al que la Argentina yo lo veo a volver. Yo lo veo a Aranguren y veo al Che Guevara y a los Beatles. No, la historia es... Perdón, cámbialo eso. Eddie, lo que te quiero decir es esto. Las transformaciones, la experiencia del Che Guevara fracasó, claramente, pero las transformaciones culturales que se produjeron a lo largo de los años 60, hoy las encarna este Entonces gobierno. ustedes son los Beatles. Nosotros somos los herederos de todo eso. Somos herederos de transformaciones que se produjeron Ahora, en el mundo. yo te cuento una cosa. Cambiaron el mundo, pero duraron un poco. Déjame un segundo. ¿Sabes una cosa, Pablo? Olvídate del Che Guevara y olvídate de los Beatles. ¿Qué es lo que dice la gente hoy? Que este es un gobierno para los ricos y este es un gobierno formado por hombres del cardenal Newman que nunca tomaron un colectivo, nunca tomaron un tren,
nunca fueron caminando a ningún lado. Él fue Pellegrini. Yo fui a la escuela pública. Vos. Bueno, y yo estoy en Vos. este gobierno. Vos, Y un montón de no, otras no, no, personas no. que están en este Pero, gobierno está bien. no corresponden Los a ese que prejuicio. manejan, el núcleo más duro y más chico son los del Cardenal Newman. ¿Qué es lo que dice él? Que son los técnicos. Es una idea, son yo los no la gerentes. comparto esa Yo creo idea. que no son técnicos, me parece que son bien políticos. La pregunta quizás también podría ser qué tipo de intereses representan. Yo sí creo que hay un relato que se va construyendo. Lo que pasa es que no se puede comparar contra el kirchnerismo, todavía. ¿Qué son ellos? Sácalo a Pablo que está acá. No, enfrente, no. porque Pablo es periodista, es colega. A mí me parece que es está a mí me comiendo parece que acá, es un en realidad proyecto- se pone es parte de este gobierno, pero hasta podría decir Pablo renunció al gobierno y venía a trabajar a la mesa, porque podía estar ahí. No, sería tiene una cabeza plato- espectacular, en serio, tenés Pablo. una condición intelectual como para. Ah. A ver, Me ¿qué parece que son? ¿Qué son? Es un barco que se construye mientras va navegando, como muchos proyectos Bien. políticos. Porque la realidad es que el kirchnerismo del final no era el kirchnerismo del principio. Pero al barco le Entonces, entra agua por todos lados. Bueno, como hágalo rápido el barco. No, bueno, pero- en ese contexto. pero me parece que las se van metáforas tomando- están- No, pero los proyectos, este es un proyecto político que además viene de un gobierno local que se va construyendo en el andar. Por eso, vos decías una cosa que es muy interesante, comparándolo con el kirchnerismo. De vuelta, no hubo un kirchnerismo. Néstor del 2004 era la transversalidad, un tipo de proyecto político que terminó cerrando con los intendentes del conurbano bonaerense, después se peleó con ellos Cristina. No fue todo lo mismo y en términos de la política cultural, claramente no fue la misma a lo largo de los 12 años. La pregunta es, ¿será la misma política cultural y será el mismo proyecto político que vemos hoy si ponle que Macri saca una amplia mayoría en el 2017 con poder? ¿Va a seguir siendo Caperucita Roja? Es bueno eso que decís. Repetilo. ¿Cómo? Bueno, Yo digo, él no es le va muy Caperucita bien. Roja hoy, ¿eh? No, pero a ver, de vuelta. Hoy cede y negocia un montón de cosas porque está a la Es buena retaguardia. esa, Mati, ¿eh? Yo lo que creo que Vos, o sea, vamos a vos ver- todavía no lo viste con poder a Macri. No lo vi, no lo Es vi. lo mismo Néstor, que- entre el 2003 y el Ahí 2005 está. era Caperucita Ojo, Roja, Es después muy fue la interesante, bonita y después fue el lobo. Es Después se muy quedó interesante con lo que el planteas. No lo había aparato visto pensar. golista Hay y que por ver lo que cómo Hay que ver es. cómo le va cuando le vaya bien. Por lo, que Con dice poder- por lo que dice Matías, yo tomo una cosa que decía Pablo y ahí está parte del relato de hoy. El cambio ya se hizo, la transformación ya se hizo y la hizo la sociedad. No, el año pasado hubo un empate, la sociedad votó partida en dos, la primera vuelta parlamentaria la ganó uno y el que ganó después la segunda vuelta perdió la primera vuelta y eso es lo que hay que resolver el año que viene. O sea, y hay que plantearse como lo nuevo, un cambio que generó la sociedad con mucha fuerza y toda esa historia. Y la verdad que la sociedad no generó eso el año pasado. Hay que ver si lo genera el año que viene. Déjame decir Yo una creo, cosa. yo creo que la sociedad generó ese cambio, generó una modificación de sus expectativas. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Y estamos haciendo. Estamos tratando de generar una sociedad más abierta, donde la gente tenga trabajo, donde la educación funcione y la sociedad sea más segura. ¿Es eso de izquierda? ¿Es eso de derecha? ¿Es eso progre? ¿Es eso conservador? No, eso es una política del siglo XXI. Eso es una política que requiere de técnicos y requiere de políticos. Ahora, Pablo, discúlpame, ¿no? Pero el año pasado, vamos a ser sinceros, Macri es presidente de la República porque del otro lado estaba el cuco. No, esa es la teoría que No. yo no comparto. Estaba el cuco. Macri es y presidente de la Macri República. ganó con voto prestado. No, todos los votos son siempre prestados. Eso estamos de acuerdo. No. Todos los votos son prestado prestados. en el sentido de la gente no votó por enamoramiento con el candidato Macri. Por lo menos un 50% Si de el los gobierno votantes. lo Es entiende de esa fundamental. manera, me parece fantástico. Si creen que la Nosotros gente todos los días ganó, necesitamos que la gente ratifique su confianza. supuesto. Y de Pero, por hecho supuesto. la va ¿qué es ratificando. la por gente? supuesto. El La 32% sociedad. La gente de que la votó, pobreza. la No, gente- porque, no, es porque en todo, algún punto, es ¿sabes todo. dónde se define la bocha? Cuando hay alguien que pone la firme, dice bono sí, bono no. A vos te toca, a vos no te toca. Vos ganás una moneda menos, vos, laburante, un peso más. En algún momento se traza la raya. Entonces, y la define el que tiene la lapicera más mayor. importante. La verdad es que eso se está discutiendo. A mí, en contra de lo que creen muchos kirchneristas, yo no termino de tener claro a dónde se va a poner, de qué lado se va a parar Macri al final de la historia. Mati, pero para transformar la sociedad en con términos la reales, claridad, tenés que darle a unos Mati, y sacarle a tocaste otros. 4 pelotas y supuesto. pusiste 4 bochas claras. Con la claridad que tenés en esta noche, ¿todavía vos no tenés claro si están gobernando para los ricos o no? No me termina de quedar claro porque creo sí que hay que darle tal vez 5 o 6 meses más. La foto de hoy
no es buena porque estás comparando probablemente el peor momento de la siembra contra el último momento de la cosecha, con lo cual septiembre de este año te da pésimo. Bueno, contra septiembre del año ahora te pasado cambio porque tenían toda la cosecha. otra película, la otra película la tenía vista. Y ahí vas a Escuchame, ver para quién estamos escuchame. gobernando. No, pero la definición no Escuchame. pasa por cómo repartís la plata ¿Cómo no? Se del acaba de gasto decir que social. era No. dónde pongo la raya. No, porque es que la raya se define en función de cómo se distribuye la torta, no en 9 meses. Por eso yo creo que hay que darle más tiempo. Pero eso tiene que ver con la participación del salario sobre el total de la renta. Porque la verdad que ir a dar un curso de maquillaje y sacarle 32% al ciencia y técnica no es repartir bien la torta. Ojo, eso, te hablando de eso. aclaro una cosa. Te doy un dato, o dos si querés. Esto es información, no es opinión. Eso no va a ocurrir lo de ciencia y técnica. Me parece excelente. Hubo un arreglo Eso es una con decisión el estratégica. Frente Renovador y no va a existir ese recorte en ciencia y tecnología. Me parece Va en perfecto. y línea es con lo que una- había Eso dicho es- el presidente en eso es- campaña, que eso quería es- aumentar el presupuesto. Eso es no información, no es opinión. Excelente. Y lo otro, habría bono de fin de año en la provincia de Buenos Aires. ¿Recuerdan que la semana pasada Dijo Eugenia acá. dijo que Eugenia no acá, había plata. no había plata? Me parece que hay un acuerdo político para que haya bono para estatales de la provincia de Buenos Aires y municipales. Escúchame, cerrame con esto. Atención con lo que está diciendo Feynman, porque después lo que dice se cumple. Atención, provincia de Buenos Aires. Está contando esto Eduardo, que es información. Información. Información, que habría bono en la provincia de Buenos Aires para estatales. Y ahí el entendimiento entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa habría sido clave. Los K, y cerramos esta parte del programa, ¿gobernaban para los ricos o para los pobres? Yo creo que empezaron distribuyendo bien la torta. Si vos mirás, los 12 años creció el salario 1.489% y los precios 908%, pero porque veníamos de la B. Entonces, la verdad que la comparación no es justa. ¿Y al final? Al final me parece que lamentablemente destrozaron el discurso. Porque si vos tenés un Cristóbal que se afanó 8.000, que ya actualizado es mucho más, millones de pesos del impuesto a los combustibles, se robó otros Pero ese tantos millones es de... uno. No, es uno que se robó unos cuantos jardines de infantes. Entonces, vos tenés un discurso que va en una dirección y un hacer que va completamente en otra dirección. Pero escuchame Porque una cosa, si se- mañana descubren en Revista Noticias que hay dos periodistas, bueno, en este programa, en la porque es productora, un en Jotax, choreo sistemático. en Jotax, descubren 3 periodistas que roban, que No, salen no, anoche no de es caño. eso. Van a El decir tema que es somos el- todos 8.000 el palos, jefe de la no. producción del programa No, es el que 8.000 roba. palos, Ahí 8.000 palos es armar todos. una política para afanar, razón. no es lo mismo que afanar de una política. ¿Qué decías, Luis? Perdón. No, si la cabeza es el que roba, si el plan del choreo se organizó desde arriba y decantó hacia abajo. Es que ¿Estás de acuerdo con aparentemente- Maí que es vos y Policita? Claro. Para Sí, vos. absolutamente. Claro, A ver, Luis, seguí. Secretario de Obras Públicas, ¿con cuánto? 160 millones de pesos, son 9 millones y pico de dólares, son 150, 160 millones de pesos. ¿Qué político puede juntar esa plata en 10 años? Perdón. No te da de ninguna manera. los El 13 secretario de Obras Públicas, el que manejaba la construcción de vivienda, el que se peleaba con Joclender a ver quién era más corrupto por el manejo de sueños compartidos. Julio Devido, causas judiciales por todos lados. El hombre que manejó hacer carreteras, las cloacas, la vivienda, todo. El Y en mega Cana, ministerio ¿y de cuántos hay en planificación. Cana? Está Perdón. claro que no gobernaban ni para los pobres ni para los ricos, gobernaban para ellos. Perdón, te digo una cosa, ¿no? me parece que Son estamos tres enfocando los la empresarios, son 3 los empresarios que jugaron asociados con Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. Lázaro, Cristóbal y Fabián de Sousa. Los 3. En ese caso. Los 3. No, y muchos más. Para mí Yo, a fueron ver, más. Por eso yo creo que lo lamentable... Cámara- cómplices Escucho fuimos. eso, a por Berenstein supuesto. y preparame a Viola. Quiero escuchar a Viola. ¿Qué decías? Me parece que estamos equivocando la perspectiva cuando queremos evaluar a este gobierno, porque Argentina lleva 8 décadas de decadencia. No es una cuestión de corto plazo. Cuando uno mira lo que era el país hasta 1930, era un país casi desarrollado. Y hoy es un país donde el tercio de la población vive en la pobreza. Entonces, cuando tenés semejante decadencia, pretender que en 11 meses un gobierno revierta eso es imposible. ¿Pero qué significa? ¿Que la decadencia empezó con el peronismo? No, empezó mucho antes el peronismo. Empezó cuando se cerró la economía, empezó en pleno una crisis mundial muy En el profunda. 30 y pico llegó el peronismo. No, llegó en el 45 el 45. peronismo. Con los 45, conservadores. Esto es mucho antes. Empezó desde la década del 30 en adelante. A partir de los, corregime Matías, 50, 60 empezó la inflación. Nos quedamos sin moneda en los 70 y llegás a un país que tiene hoy un gasto público gigante, un Estado que no sirve para nada, una sociedad que no está dispuesta a Así hacer que hace sacrificios. 80 años que venimos en caída nosotros. Obvio. Entonces, 80 años en caída. Claro. Entonces, revertir eso
Es muy difícil. Me parece que mirando la perspectiva que tiene el país hacia adelante, por eso coincido con Edu, que vos podés tener obviamente reivindicaciones de elementos de los 60 u otras décadas, pero claramente el país tiene que mirar hacia adelante, pensarse distinto, porque si miras para el pasado te encontrás permanentemente con un gran fracaso atrasamos. colectivo. Bueno, por eso hay una reforma que todavía no se termina de empezar a ver, que no es económica, es institucional. Claro. La Argentina necesita una revolución institucional, que no tiene nombre y apellido. Bueno, y ahí sí yo soy es un crítico solo del nombre, gobierno. Argentina. Sí. Es decir, ¿cómo hago para Repiten que errores. cada uno diga lo que quiera? No es una política de tal o cual, sino que es una refundación institucional Bien. que tiene que funcionar Exactamente. más allá de las personas. Es poner en el fútbol es un Obvio. excelente ejemplo. No funcionan las instituciones, el marco no funciona, no pasa ni siquiera por leyes más duras o más blandas. Ahora, es ¿cuándo viste a la FIP institucional. persiguiendo y denunciando la evasión de los clubes? Como ocurrió la semana pero- pasada. No, bueno, No, pero- ¿Cuándo no, lo no, viste pero eso? no La alcanza- historia no de la alcanza Sí, con lo eso. vi con Yo Néstor nunca, hace un par de ¿Cuándo años. lo viste? No alcanza con Echegaray eso. habló de jugadores de fútbol, No habló alcanza de con eso. intermediarios ¿Qué de pasó? No alcanza con fútbol, eso. Pero lo institucional habló de es más que una actores. denuncia. No, Yo no estoy alcanza diciendo con que eso. ustedes Entiendo que creciendo Pablo al lado. con una Quiero denuncia. compartir con todos ustedes lo No que estoy dijo, de quiero acuerdo con que la Luis Gasulla escuche también, porque te lo escuchó antes que todos nosotros, pero hoy habló el abogado de uno de los hijos de Báez y opinó sobre si Cristina se conoce o no con Lázaro. Fuerte esta declaración, muy fuerte. Les diría que es trascendente. Escuchen lo que decía Santiago Viola. Ese es otro disparate. Como no encuentran cosas concretas, ya venimos hace casi 2 años con estas investigaciones que empezaron incluso antes de que la doctora Kirchner terminara su gobierno, entonces establecen un criterio de son socios a partir de que en algún momento hubo alguna operación comercial y que esa operación comercial importa un retorno de ganancias. Ahora, cuando uno analiza esas operaciones, que sí existieron, que son públicas, que son básicamente compraventa de inmuebles, los precios son precios reales, los inmuebles se vendieron, es decir, que no hubo una operación ficticia. En los dos expedientes hay varias constancias de que tenían cosas en común, no sé si por ahí se refiere al ánimo de ser socio de alguien o algo, pero bueno, sí, obviamente en las causas hay otras cosas distintas a lo que dijo. No conozco en detalle la declaración, no sé si se refería a que ella personalmente, sino que eran sociedades que estaban ahí y de la cual ella es dueña, o si fue algo digamos de un juego de palabras más sofisticado, la verdad que eso no lo sé, pero sí suena al menos raro, o por lo menos hay sí negocio en común entre algunas sociedades a las cuales ambos están vinculados. Señores, mientras nosotros estamos acá discurriendo, hablando, la celda de Lázaro Báez se cerró hace hora y media, 2, porque a las 10 de la noche te cierran los servicios penitenciarios las celdas. A la mañana, seguramente a las 5:30, 6, se levantará y subirá al celular e irá rumbo a Comodoro Pi. Tenemos a Luis Gasulla, para mí es uno de los periodistas más informados de Argentina. Lázaro Báez, vuelve Lázaro Báez a Comodoro Pi. ¿Se puede esperar que mañana tengamos un programa movido o es más de lo mismo? ¿Es un partido de mitad de tabla? Mañana es más de lo mismo, va a presentar un escrito, ya lo tiene armado Maximiliano Rusconi, que por la información que tengo, mañana no lo va a acompañar a Lázaro, que no le va a caer bien, ya lo sabe Báez, no le va a caer bien, y él tiene la convicción, en realidad tiene la promesa de su abogado que en Navidad sale. Eso no va a pasar y ahí puede cambiar la historia cuando detengan a uno de los hijos de Lázaro Báez, como es muy factible que pase antes de fin de año. Lo cierto es que mañana... Eso va a ser una bomba. Mañana Si Lázaro... uno de los hijos de Lázaro Báez va preso, va a ser una bomba. ¿Eso por lo que llega de Suiza, la información de Suiza? Exactamente, exactamente. Ahí Casanelo no va a tener muchas opciones, pero lo cierto es que mañana presenta un escrito, le hace caso a Rusconi, que a mi entender está más interesado en la defensa de Cristina, pero por otra parte ya Lázaro desconfía también de su nuevo abogado, con lo cual habla de una persona bastante ambivalente que no sabe exactamente qué hacer. Hasta ahora fue fiel a su amigo, como buen peronista, Lázaro es fiel a su amigo. ¿Era amigo de Cristina? No. Ningún amigo de Néstor Kirchner fue amigo de Cristina. A Cristina la miraban con recelo, con bronca, porque Cristina en los 90, cuando se empezaban a hacer estos negocios,
vivía en Buenos Aires, era diputada, después fue senadora, no estaba en la Ahora, cocina Luis, de los escúchame, negocios. ahora corre la ley del arrepentido. No hay ninguna posibilidad de todos los otros, todos los que están dando vuelta ahí, Pérez Gadí, no sé si ya ni lo recuerdo si está en Cana, Chueco, todos ellos están en Cana. ¿No puede hablar ninguno? ¿No puede mañana llegar uno o en estos días llegar y decirle al juez, quiero hablar, quiero Sí, claro. adscribir a la ley del arrepentido y empezar a mandar al frente para arriba? Yo creo que el año que viene Lázaro Báez va a terminar hablando. Yo creo que va a terminar hablando, después de varios amagues. Lo que pasa es que pasa el tiempo y cada vez su arrepentimiento vale menos, porque la justicia va llegando a lo que se supone que Lázaro debería aportar. Ahora bien, hay un jugador que es fundamental y que el kirchnerismo se lo olvidó, José López. A José López lo dejaron en banda, entregado. Y en su declaración anterior, ¿qué dijo? La plata no era mía, era de la política. Bueno, si Declara agrega pasado alguna mañana. información Él más declara- pasado declara el mañana, está jueves. ¿Y José se López. sabe algo de Me José parece que la López? expectativa hay que ponerla en José López. Epa, hay que ponerla en José López. Y hay más chance de que José López rompa hoy el molde que Lázaro Báez mañana, que está disculpa, Igual, si José José López José rompe- López viene haciéndose medio el loquito. en sus Pero si José declaraciones, López También. rompe el molde, él con que rompa uno un poco para arriba, ya está, le alcanza. Porque él tiene que lograr resultados hacia arriba. Si él o su abogado piden, cuando se junte con Ercolini, digan, mirá, me quiero acoger a este sistema de testigo protegido, y en ¿A ese quién momento tenía hay que arriba? ver Debido nomás, ¿no? Julio de Vida. a Julio Debido, que después, bueno, se desconocieron mutuamente. Ahora nadie sabía. Ahora la culpa era del jefe de gabinete que firmaba, la culpa era del primo de Macri, que también era socio. A ver, no es que eran socios. En la Cámara Argentina de la Construcción se digitaban las obras y todos estaban. Ahora hay una diferencia. Algunas obras importantes en la ciudad tardaron más, pero se hicieron. La diferencia es que las obras de Santa Cruz, muchísimas, no se hicieron, no terminó en ningún lado. Manejó 2.200 millones de dólares, 16.000 millones de pesos. Es muchísima plata para alguien que era un gerente de un banco y que de repente era el dador de obra pública a todos los grandes empresarios de Santa Cruz. Lázaro trabajaba de eso, de dador. Él te gestionaba las obras. Después, cuando llega Néstor a la presidencia, un amigo le dice, che, ¿por qué no armamos una obra? O sea, una empresa de construcción. Nosotros la estamos dando, la gestionamos la plata, armémosla nosotros. A mí lo que me decía alguien cercano a Lázaro es, mirá, si Lázaro hubiese sido testaferro de Néstor, el kirchnerismo tal vez no tenía tantos problemas. Si Néstor tenía testaferros o Lázaro tenía testaferros, no tenían tantos problemas. Ellos la querían toda para ellos, por eso no pusieron testaferros. No son testaferros. Fue un amigo que le dio una mano importantísima y el amigo se murió. Y después hubo que dar ¿Y explicaciones. la guita física está para vos? La guita física está, hay muchísima y el tiempo ha pasado y mucha se fue yendo del país. No solo a Suiza, no solo a Europa o Estados Unidos. Uruguay. Miren a Uruguay, miren a Chile, por Punta Arenas. Seychelles. Bueno, Seychelles es más difícil de probar, me parece que es un recorrido más complicado, pero me parece que hay que ir a los países más cercanos. Chile, Uruguay, Ecuador, que es un país amigo del ex gobierno. Qué bárbaro, ¿eh? O sea que la guita física podría estar. Eduardo, ¿tenés algo? Un dato, creo que fue el jueves de la semana pasada, justo que estabas con mucha fiebre. Acá tratamos el tema de un puentecito en Misiones. Sí. Los chiquitos que tenían que cruzar a nado de una orilla a la otra. Hoy me comentan, me mandaron este mensaje, te molesto para avisarte que el ejército va a construir de forma provisoria una estructura para que los chicos de la comunidad guaraní puedan ir al colegio sin tener que pasar por el arroyo. Con lo cual, agradecimiento Brillante. al ministro. Tuyo eso. Al ministro. Igualmente hay una ONG que está trabajando para la construcción del puente definitivo, pero ya el ejército se pone a trabajar en eso. Y eso es importante. Estamos con unos minutos antes de ir a charlar con Patricia Bullrich. Qué lío se armó con Bullrich, ¿no? Cristina le salió a decir barbaridades, a decir que no entiende cómo Macri la tiene al frente del Ministerio de Seguridad. Por todo lo que... ¿Para vos fue exagerado todo lo que se presentó en Comodoro Pi? Bullrich es una persona que el kirchnerismo va a tener siempre como uno de sus focos de conflicto. Una por el área que maneja y otra por los antecedentes de las áreas que manejó en otros tiempos.
y otra porque es alguien, Patricia Bullrich, que en algún momento coincidieron con Cristina trabajando juntas, con Carrió también, en la vieja comisión antimafia de la Cámara de Diputados trabajaron juntas. Ahí hay competencias que vienen desde que se rompió esa unidad, pero me parece que al ser Bullrich la que maneja un área tan sensible como la seguridad, y a partir de lo que sucedió ayer frente a los tribunales, donde hubo roces y el kirchnerismo salió a decir que le querían pasar con la policía por arriba y qué sé yo, me parece que también cierra en la lógica de victimización del kirchnerismo. Recordemos que Cristina tuvo de ministra de Seguridad a Nila Garré. La pucha. A la comandante Teresa. Bueno, recordemos que comandante Cristina, Teresa. durante su presidencia, dejó que creciera el narcotráfico a límites insospechados. Totalmente. Si hay un área en la cual ella no puede hablar es de inseguridad. Totalmente. No puede decir nada. Nada. Era una sensación. ¿Garré Nada. fue una mala ministra de Seguridad? La peor de la historia argentina. Fue un desastre. ¿La comandante Teresa? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué? No, fue un desastre. Porque No, la comandante Teresa... te quiero ver jugar, o sea, ¿cómo Complicada. jugaste? La comandante Teresa, ¿por qué? Porque era el nombre de guerra que tenía. Dejaban a Bernie de dos y pusieron a una persona que nadie conocía de ministra de Seguridad. Cecilia Rodríguez. Cuyo hermano estaba, ¿se acuerdan? Implicado en la causa de los barras bravas de Garré River. destruyó las Fuerzas Armadas Argentinas y destruyó la Policía Federal Argentina y las otras fuerzas de seguridad. Si a vos te parece que eso es una gestión fantástica, El gobierno de Cristina Tampoco perdió un hagamos misil. portación de hermanos, ¿no? Porque el viceministro de Seguridad tiene el hermano en carne en bien, lo que Estados digo. Unidos, digamos, qué sé yo. Lo que digo- Si vamos por portación de hermanos, estamos todos en El el gobierno horno. de Cristina perdió un misil. Hermanos queridos, los míos también. Perdió un misil. Perdió un misil. ¿Se acuerdan? sí, ¿no? El ministro Rossi perdió un misil. No, en la- perdió el misil, Balas, perdió municiones. balas, perdió armas, perdió fusiles. Nada. Perdió la Puede- vergüenza. No, podés sí, por perder supuesto. una bala. Un misil no podés perder. No podés perder. No. No te pueden robar un misil, decís Me vos. parece que es un poco exagerado. Es un poco fuerte, ¿no? Es un poco Sí, fuerte. Perder un misil. Bueno, entonces el jueves, mirá, me dejaste pensando con el tema de José López. Ahí dijo Luis, hay que poner un poco el foco en Pasa esa que José declaración. López ya está jugado. No tiene nada para perder. Y además el kirchnerismo lo ha ninguneado, lo olvidaron. Se olvidaron, se centró todo en Lázaro Báez. Es un testimonio fuerte el de Lázaro Báez, obviamente. El día que, si es que llega alguna vez ese día, habla Lázaro Báez, tiene mucho para contar y para decir. Ya se está acomodando Patricia Bullrich, viene con ganas de contestarle a Cristina, pero además vamos a hablar de otras cuestiones que tienen que ver cómo está el Ministerio de, cómo está la seguridad en Argentina, cómo están por comprar aviones espía, vamos a charlar muchas cosas con Patricia Bullrich. Cuando vos tengas ganas de volver a esta profesión, Por supuesto. de verdad. Así Son que, cosas mira, que editor, uno no. libro. ¿Qué y libro acá era? el señor también. Patria o Medios, Patrio Medio. editorial sudamericana. Es cierto. Y al señor Sí. también. A Luis también. Yo te odio por una cosa vos. ¿Por qué? Te odio profundamente. ¿Por qué? ¿Qué Te hice? odio mal. Porque se sentó a Beluto, le digo, ¿qué tenés, Pablo? ¿40, 41? Me dice, 50 años. 50. O sea, pero... Está bien el Nunca guacho. taxi. En Está serio, bien. taxi. Pareces un chabón de... El gobierno nos rejuvenece. No. 50 años. Y nosotros cabeceamos una bomba atómica. Mirá cómo está. Estamos muy mal. Corben Moto sigue incorporando nuevos modelos. Perdón, Mati, que hoy fallamos. ¿Por qué? Después te cuento. Muy bien. Gracias por venir, Mati. No, Matías Tombolini, un crack. Y vamos con Patricia Bullrich, que anda tranquila, Patricia, tranquila. Tranquila, Patricia, tranquila.